En lo más profundo del universo, existen regiones donde la lógica y las leyes de la física parecen desmoronarse. Lugares donde la materia es triturada hasta volverse irreconocible, donde el tiempo se estira hasta el infinito y la luz misma es atrapada sin posibilidad de escape. Son los agujeros negros, los devoradores cósmicos que desafían todo lo que creemos saber sobre el universo. Pero, ¿qué tan peligrosos son realmente? ¿Podría uno de ellos destruir todo lo que conocemos? La respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Los agujeros negros, devoradores cósmicos. En lo más profundo del espacio, existen entidades tan colosales que desafían todo lo que entendemos sobre la naturaleza del universo. Son los agujeros negros, regiones donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de su abrazo. Durante siglos, los científicos han intentado desentrañar sus secretos, pero cada respuesta solo parece abrir nuevas incógnitas. ¿Son simples devoradores cósmicos o su existencia encierra un misterio aún mayor? Lo que sabemos es que pueden desgarrar estrellas enteras, absorber planetas y deformar el tiempo mismo, convirtiéndose en los verdaderos amos del cosmos. Los agujeros negros nacen cuando una estrella masiva llega al final de su vida y colapsa bajo su propio peso. En ese momento, toda la materia de la estrella se concentra en un punto de densidad infinita, creando lo que los físicos llaman una singularidad. A su alrededor se forma el horizonte de sucesos, una frontera invisible que marca el punto de no retorno. Cualquier objeto que cruce ese límite queda atrapado para siempre, sin importar su velocidad o energía. La existencia de estos monstruos celestes plantea preguntas fundamentales sobre la estructura del universo y sobre los límites mismos de la física. A pesar de su nombre, los agujeros negros no son espacios vacíos, sino todo lo contrario. Son las regiones de materia más densas jamás detectadas, capaces de ejercer una atracción gravitatoria tan extrema que pueden desgarrar incluso las estrellas más grandes. En ocasiones, cuando una estrella se acerca demasiado, el agujero negro la despedaza, formando un disco de material que gira a velocidades cercanas a la luz antes de ser engullido. Estos eventos cósmicos liberan enormes cantidades de energía, iluminando el universo con destellos de radiación que pueden detectarse a millones de años luz de distancia. Existen distintos tipos de agujeros negros, cada uno con características y efectos únicos en su entorno. Los más comunes son los agujeros negros estelares, que se forman tras la muerte de estrellas masivas. Sin embargo, hay otros mucho más grandes, los agujeros negros supermasivos, que pueden alcanzar miles de millones de veces la masa del Sol. Estos titanes se esconden en el centro de la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea, y su influencia es tan poderosa que puede determinar la evolución completa de una galaxia. A pesar de su inmenso poder, su origen sigue siendo un enigma sin resolver. Pero hay un tercer tipo aún más enigmático, los agujeros negros primordiales, hipotéticos remanentes del Big Bang. Se cree que podrían haberse formado en los primeros instantes del universo, cuando la materia estaba comprimida en un estado de densidad inimaginable. Si existen, podrían ser tan pequeños como un átomo, pero con una gravedad lo suficientemente intensa como para alterar el tejido del espacio-tiempo. Algunos científicos creen que estos minúsculos agujeros negros podrían estar dispersos por el cosmos, e incluso algunos han sugerido que uno podría encontrarse en nuestro propio sistema solar sin que aún lo hayamos detectado. A pesar de lo que sabemos sobre los agujeros negros, el mayor misterio sigue siendo lo que ocurre dentro de ellos. La teoría de la relatividad de Albert Einstein predice que en su interior, el espacio y el tiempo colapsan hasta un punto en el que las leyes de la física dejan de tener sentido. Si una nave espacial pudiera cruzar el horizonte de sucesos, su destino sería incierto. Algunos científicos creen que la materia que entra en un agujero negro queda destruida, mientras que otros sugieren que podría ser transportada a otro universo. Esta hipótesis ha llevado a especular sobre la posibilidad de que los agujeros negros sean portales a dimensiones desconocidas. Pero, ¿podría un agujero negro representar una amenaza real para la Tierra? En términos prácticos, nuestro planeta no corre peligro de ser absorbido por uno de estos colosos, al menos en el futuro cercano. Sin embargo, existen teorías que plantean la posibilidad de que haya agujeros negros errantes, moviéndose a través del universo sin estar anclados a ninguna estrella. Si uno de estos objetos pasara cerca de nuestro sistema solar, su gravedad podría alterar las órbitas planetarias, desencadenando efectos catastróficos. Aunque esta posibilidad es extremadamente baja,
El simple hecho de que pueda suceder es suficiente para despertar una inquietante curiosidad. Otro aspecto inquietante es la relación entre los agujeros negros y la energía oscura, la misteriosa fuerza que parece estar acelerando la expansión del universo. Algunos científicos han sugerido que los agujeros negros podrían estar conectados con esta energía invisible, actuando como puntos de fuga por los que la materia y la energía desaparecen del universo conocido. Esta hipótesis, aunque aún especulativa, sugiere que los agujeros negros no solo destruyen, sino que podrían estar jugando un papel clave en la evolución del cosmos. A lo largo de la historia, los agujeros negros han sido considerados entidades de destrucción absoluta, pero hay quienes creen que podrían ser mucho más que eso. Algunos físicos teóricos han planteado la posibilidad de que en su interior se esconda la clave para comprender la gravedad cuántica, una teoría que unificaría la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica. Si lográramos entender los secretos de los agujeros negros, podríamos estar un paso más cerca de resolver los mayores enigmas del universo. Los agujeros negros siguen siendo un enigma cósmico que desafía nuestra comprensión de la realidad. Son destructores implacables, pero al mismo tiempo podrían ser la puerta de entrada a una nueva forma de entender el espacio, el tiempo y la existencia misma. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para descubrir la verdad que esconden? El enigma del horizonte de sucesos. Si existe un lugar en el universo donde la realidad se desmorona, ese es el horizonte de sucesos de un agujero negro. Este límite invisible marca el punto de no retorno, donde cualquier cosa que lo cruce queda irremediablemente atrapada. Ni la luz, ni la materia, ni siquiera el tiempo parecen comportarse de manera normal una vez que se acercan a esta frontera cósmica. Es el umbral hacia lo desconocido, donde la física tal como la entendemos deja de ser válida. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando algo cae en un agujero negro? ¿Es destruido por completo o hay algo más allá? La idea del horizonte de sucesos surge de la relatividad general de Einstein, que predice que la gravedad de un agujero negro es tan intensa que deforma el espacio-tiempo a su alrededor. A medida que un objeto se acerca, el tiempo para un observador externo parece ralentizarse hasta casi detenerse. Desde la distancia, parecería que el objeto nunca cruza realmente el horizonte, sino que se congela en el tiempo, cada vez más rojo y tenue hasta desaparecer. Sin embargo, para el objeto en caída libre, el destino es mucho más perturbador. Su viaje continúa sin interrupción hacia el interior del agujero negro, donde la comprensión humana se enfrenta a su límite más extremo. Para un astronauta hipotético que se aventurara demasiado cerca, el efecto sería devastador. En el caso de un agujero negro estelar, el tirón gravitatorio sobre su cuerpo sería tan desigual que los átomos mismos se separarían. Este fenómeno, conocido como espaguetización, haría que cualquier ser vivo se estirara hasta la ruptura en cuestión de segundos. Sin embargo, en agujeros negros supermasivos, el horizonte de sucesos es tan amplio que un objeto podría cruzarlo sin notar ninguna diferencia inmediata. No habría una barrera física, ni una sensación de atravesar un umbral. Pero una vez dentro, la realidad cambiaría para siempre. ¿Qué hay más allá del horizonte de sucesos? Según la teoría clásica, nada puede escapar de un agujero negro. Sin embargo, algunas hipótesis sugieren que la información de los objetos que caen podría no perderse por completo. Esta idea ha dado lugar a la paradoja de la información, un dilema que enfrenta la relatividad con la mecánica cuántica. Si la información sobre la materia desapareciera para siempre dentro del agujero negro, significaría que las leyes de la física no se conservan, lo que va en contra de uno de los principios más fundamentales de la ciencia. Esto ha llevado a algunos físicos a especular que el horizonte de sucesos no es un límite absoluto, sino una membrana que almacena información de alguna forma desconocida. Una de las teorías más fascinantes es la de los agujeros de gusano. Algunos físicos sugieren que lo que percibimos como un agujero negro podría, en realidad, ser una puerta hacia otro punto del universo o incluso hacia un universo completamente diferente. Si esto fuera cierto, los agujeros negros no solo destruirían lo que absorben, sino que podrían transportarlo a lugares desconocidos. Aunque aún no hay pruebas que confirmen esta idea, la posibilidad de que los agujeros negros sean túneles cósmicos agrega una nueva capa de misterio a su naturaleza. Otra hipótesis plantea que lo que consideramos un horizonte de sucesos podría ser en realidad una especie de holograma, donde la información de todo lo que cae dentro no desaparece, sino que permanece codificada en su superficie. Esta idea proviene de la teoría holográfica del universo,
que sugiere que la realidad tridimensional que percibimos podría ser una proyección de información almacenada en una dimensión inferior. Si esto fuera cierto, significaría que lo que vemos como el interior de un agujero negro es solo una ilusión y que la materia que cae en su interior sigue existiendo de alguna forma que aún no comprendemos. El horizonte de sucesos también plantea preguntas sobre el destino final del universo. Si los agujeros negros continúan creciendo al devorar materia y energía, eventualmente podrían fusionarse y formar estructuras aún más masivas. Algunos científicos han especulado que, en un futuro lejano, el cosmos podría estar dominado únicamente por estos colosos gravitacionales, devorando todo lo que alguna vez existió. Pero si los agujeros negros son capaces de evaporarse con el tiempo, como sugiere la teoría de Hawking, entonces podrían desaparecer gradualmente, liberando en el proceso la información que parecían haber consumido. A pesar de los avances en la comprensión de los agujeros negros, el horizonte de sucesos sigue siendo uno de los mayores enigmas del universo. No podemos ver más allá de él, ni enviar sondas que nos transmitan información desde su interior. Todo lo que sabemos proviene de cálculos teóricos y observaciones indirectas. Es un límite infranqueable, una frontera entre lo que conocemos y lo que permanece oculto. Si en algún momento logramos comprender la verdadera naturaleza del horizonte de sucesos, podríamos estar un paso más cerca de responder preguntas fundamentales sobre el universo. ¿Es la realidad una construcción más compleja de lo que imaginamos? ¿Existen dimensiones ocultas dentro de los agujeros negros? ¿O acaso son simplemente el final absoluto de todo lo que cae en ellos? Los agujeros negros siguen desafiando nuestra comprensión del cosmos. Son gigantes invisibles que devoran estrellas y distorsionan el tiempo, pero también podrían ser la clave para entender los secretos más profundos de la existencia. La gran pregunta es, si alguna vez encontramos la forma de mirar más allá del horizonte de sucesos, ¿qué descubriremos en su interior? ¿Agujeros negros supermasivos podrían acabar con galaxias enteras? En el corazón de casi todas las galaxias conocidas, incluidos los confines de la Vía Láctea, acecha un coloso invisible. Son los agujeros negros supermasivos, entidades tan gigantescas que su masa puede superar miles de millones de veces la del Sol. A diferencia de los agujeros negros estelares, que nacen de la muerte de una estrella, estos titanes parecen haber existido desde los albores del universo. Su inmenso poder gravitacional influye en la estructura y evolución de las galaxias enteras, determinando el movimiento de miles de millones de estrellas a su alrededor. Pero, ¿hasta dónde llega su influencia? ¿Podrían, en un futuro distante, devorar su propia galaxia y acabar con todo lo que la habita? Los agujeros negros supermasivos no son simplemente más grandes que los estelares, su escala desafía la imaginación. Mientras que un agujero negro estelar puede tener un diámetro de unas decenas de kilómetros, un agujero negro supermasivo puede extenderse a lo largo de millones de kilómetros, engullendo cualquier cosa que cruce su horizonte de sucesos. A pesar de su enorme tamaño, estos titanes pueden permanecer inactivos durante largos periodos de tiempo, sin consumir materia de manera activa. Sin embargo, cuando entran en actividad, desatan uno de los espectáculos más violentos y luminosos del cosmos. Cuando un agujero negro supermasivo comienza a devorar material, forma un disco de acreción, una estructura giratoria de gas y polvo que se calienta hasta temperaturas extremas. La fricción dentro de este disco genera una radiación tan intensa que puede eclipsar el brillo de toda la galaxia que lo alberga. Estos núcleos galácticos activos son conocidos como cuásares y son algunas de las fuentes de energía más poderosas del universo. La cantidad de materia que pueden consumir es tan grande que, en algunos casos, pueden arrojar chorros de partículas al espacio a velocidades cercanas a la de la luz, afectando incluso a galaxias vecinas. Pero, ¿qué tan destructivos pueden llegar a ser? A pesar de su enorme poder, los agujeros negros supermasivos no funcionan como aspiradoras cósmicas que tragan todo a su alrededor. De hecho, si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de la misma masa, la Tierra seguiría orbitando de la misma manera, sin ser atraída hacia su interior. La diferencia radica en que, cuando un objeto cae en su campo gravitatorio y cruza el horizonte de sucesos, ya no hay escapatoria. Sin embargo, la destrucción de una galaxia completa por parte de un agujero negro supermasivo no ocurriría de la manera en que muchos imaginan. En lugar de absorber toda la materia galáctica, los agujeros negros supermasivos pueden influir en la evolución de sus galaxias de otras formas. Los potentes vientos y radiación que emiten durante su actividad pueden afectar la formación de estrellas,
deteniendo el crecimiento de la galaxia o incluso despojándola de su gas, dejando un núcleo galáctico apagado y moribundo. En algunos casos, estos agujeros negros pueden incluso ser expulsados de su galaxia por colisiones con otros agujeros negros supermasivos, viajando por el espacio como entidades errantes. Existen teorías que sugieren que en un futuro lejano, a medida que las galaxias continúan fusionándose y evolucionando, los agujeros negros supermasivos podrían seguir creciendo hasta el punto de convertirse en los últimos vestigios del cosmos. Si la expansión del universo se ralentiza o se detiene, estos monstruos gravitacionales podrían, con el tiempo, consumir toda la materia disponible, dejando tras de sí un universo oscuro y vacío. La teoría del Big Freeze sugiere que, en un futuro extremadamente lejano, toda la energía utilizable se disipará, y los agujeros negros supermasivos serán lo último en existir antes de evaporarse lentamente por la radiación de Hawking. Pero hay una posibilidad aún más perturbadora. ¿Qué sucede si dos agujeros negros supermasivos colisionan? Los modelos teóricos indican que cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros centrales pueden acercarse lentamente hasta finalmente chocar en un evento cósmico de inimaginable violencia. Estas colisiones liberan ondas gravitacionales que se propagan por el espacio-tiempo, alterando la estructura misma del universo. Si la Tierra estuviera lo suficientemente cerca de uno de estos eventos, las fuerzas gravitacionales podrían alterar el equilibrio de nuestro planeta, aunque la probabilidad de algo así sigue siendo extremadamente baja. A pesar de su naturaleza destructiva, los agujeros negros supermasivos también pueden desempeñar un papel en la creación de nuevas estructuras cósmicas. Algunos estudios sugieren que los chorros de partículas que expulsan pueden contribuir a la formación de estrellas en regiones distantes de sus galaxias, actuando como un motor que regula el crecimiento de la galaxia en lugar de simplemente consumirla. Esto plantea una paradoja intrigante. ¿Son los agujeros negros supermasivos destructores inevitables o arquitectos cósmicos esenciales para la evolución del universo? Uno de los mayores enigmas que rodean a estos colosos es su origen. Mientras que los agujeros negros estelares tienen una explicación clara en la muerte de estrellas masivas, los supermasivos desafían la comprensión convencional. ¿Cómo pudieron crecer hasta tamaños tan descomunales en los primeros tiempos del universo? Algunos científicos han propuesto que podrían haber surgido de la fusión de agujeros negros más pequeños, mientras que otros sugieren que podrían haberse formado directamente a partir de colapsos masivos de gas primordial, sin necesidad de pasar por la etapa de estrella. Los agujeros negros supermasivos siguen siendo uno de los misterios más inquietantes del cosmos. Son titanes invisibles que definen el destino de las galaxias, controlan el flujo de la materia y pueden alterar el espacio-tiempo con su mera presencia. Y aunque su impacto en el universo es innegable, todavía queda una pregunta por responder. ¿Seguiremos descubriendo nuevos secretos sobre estos colosos o su naturaleza permanecerá oculta en las sombras del universo? Los agujeros negros en la Tierra. ¿Estamos a salvo? Los agujeros negros, con su capacidad para devorar todo lo que se cruce en su camino, parecen ser una amenaza lejana, confinada a los rincones más oscuros del cosmos. Sin embargo, algunos científicos han planteado preguntas inquietantes. ¿Podría existir un agujero negro en nuestro sistema solar sin que lo sepamos? ¿Es posible que se generen agujeros negros diminutos en la Tierra? Y, lo más importante, ¿podrían representar un peligro real para la humanidad? Aunque la ciencia nos asegura que estamos a salvo, las especulaciones y teorías siguen despertando una profunda inquietud. En primer lugar, se ha debatido durante años la posibilidad de que un pequeño agujero negro se encuentre en nuestro propio vecindario cósmico. Algunos astrónomos han sugerido que un objeto misterioso que perturba las órbitas de cuerpos en los confines del sistema solar podría no ser un planeta, sino un agujero negro del tamaño de una naranja, pero con una masa similar a la de la Tierra. Este objeto hipotético, conocido como el Planeta 9, ha generado especulación sobre si podría tratarse de un agujero negro primordial, un remanente de los primeros instantes del universo. Si esto fuera cierto, significaría que la Tierra convive con uno de estos monstruos gravitacionales, aunque su tamaño lo haría prácticamente indetectable. Pero la posibilidad más perturbadora no está en el espacio, sino en la Tierra misma. A medida que la humanidad ha avanzado en la exploración de las partículas fundamentales de la materia, se han construido colisionadores capaces de recrear condiciones similares a las que existieron en los primeros momentos del universo. Uno de los más avanzados es el Gran Colisionador de Hadrones, una máquina que hace chocar partículas a velocidades cercanas a la de la luz.
Alrededor de su construcción surgieron preocupaciones de que estos experimentos podrían generar microagujeros negros en la Tierra. La idea de que un agujero negro pueda crearse en un laboratorio parece sacada de la ciencia ficción, pero algunos modelos teóricos sugieren que en condiciones extremas es posible que partículas colapsen y formen singularidades microscópicas. Sin embargo, incluso si estos microagujeros negros llegaran a formarse, la mayoría de los físicos coinciden en que se evaporarían casi instantáneamente debido a la radiación de Hawking, un fenómeno teórico que sugiere que los agujeros negros emiten energía y pueden desaparecer con el tiempo. Esto significa que, en lugar de crecer y devorar la Tierra, estos agujeros negros se desintegrarían antes de causar cualquier daño. Sin embargo, no todos están convencidos de que la radiación de Hawking funcione como se predice. Si un microagujero negro lograra sobrevivir el tiempo suficiente para asentarse en el centro del planeta, en teoría podría comenzar a consumir materia a un ritmo imperceptible, pero constante. Con el tiempo, este agujero negro podría crecer, devorando lentamente el núcleo de la Tierra hasta que su atracción gravitacional colapsará el planeta desde dentro. Aunque los científicos consideran que este escenario es altamente improbable, la posibilidad de que la Tierra pueda ser tragada por una anomalía creada por la propia humanidad no deja de ser un pensamiento inquietante. Otro temor relacionado con los agujeros negros en la Tierra es la posibilidad de que un agujero negro errante atraviese nuestro sistema solar. Aunque la mayoría de los agujeros negros conocidos están situados en el centro de galaxias o en sistemas estelares donde su presencia es evidente, se cree que algunos podrían estar flotando libremente en el cosmos, sin una estrella a su alrededor que los haga visibles. Si uno de estos agujeros negros se acercara demasiado, sus efectos serían catastróficos. Incluso si no nos absorbiera por completo, su atracción gravitacional podría alterar las órbitas planetarias, desencadenando un caos total en el sistema solar. A pesar de estas teorías perturbadoras, la realidad es que la Tierra está en una posición segura. La distancia entre nosotros y los agujeros negros conocidos es lo suficientemente grande como para que su influencia no nos afecte directamente. Incluso los agujeros negros errantes, si es que existen, tendrían que pasar extremadamente cerca para causar un impacto significativo, algo que las probabilidades hacen prácticamente imposible. Además, la propia naturaleza de los agujeros negros juega a nuestro favor. Aunque su gravedad es extrema en las cercanías de su horizonte de sucesos, su influencia disminuye con la distancia, igual que ocurre con cualquier otro objeto masivo en el espacio. Esto significa que, a menos que un agujero negro esté a una proximidad absurda, su efecto sobre la Tierra sería mínimo. La ciencia ha demostrado una y otra vez que los agujeros negros son fenómenos cósmicos fascinantes, pero no representan un peligro inminente para la humanidad. Sin embargo, el hecho de que sigan siendo uno de los misterios más inquietantes del universo nos obliga a preguntarnos, ¿y si en algún momento descubrimos que no estamos tan seguros como creemos? Los agujeros negros y los viajes en el tiempo. Desde hace décadas, los agujeros negros han sido objeto de especulación no solo como destructores cósmicos, sino como posibles puertas hacia lo desconocido. La teoría de la relatividad de Albert Einstein nos enseñó que la gravedad extrema puede afectar el tiempo de formas inesperadas. Y si hay un lugar en el universo donde el tiempo y el espacio se distorsionan hasta límites impensables, es en el interior de un agujero negro. Pero, ¿podría un agujero negro ser una vía hacia el futuro? ¿O incluso un acceso a otras dimensiones? La relación entre los agujeros negros y los viajes en el tiempo parte de un principio fundamental de la física: la gravedad extrema ralentiza el tiempo. Cuanto más fuerte es un campo gravitatorio, más lento fluye el tiempo para quienes están atrapados en él. Si un astronauta pudiera orbitar un agujero negro a una distancia segura, experimentaría el tiempo de manera diferente a un observador en la Tierra. Para él, podrían pasar solo unos pocos meses, mientras que para quienes lo esperan en casa, podrían transcurrir años o incluso siglos. Esto significa que, en cierto sentido, los agujeros negros pueden ser máquinas del tiempo naturales que permiten viajar hacia el futuro. Pero el verdadero misterio surge cuando nos preguntamos si es posible viajar al pasado o incluso a otros lugares del universo usando un agujero negro. Una de las hipótesis más intrigantes es que, bajo ciertas condiciones, los agujeros negros podrían estar conectados a otro fenómeno teórico: los agujeros de gusano. Estas estructuras, predichas matemáticamente, serían túneles a través del espacio-tiempo,
permitiendo el tránsito instantáneo entre regiones del universo que, de otro modo, estarían separadas por distancias imposibles de recorrer en una vida humana. Si los agujeros de gusano existen, podrían actuar como atajos cósmicos, permitiendo a una nave espacial ingresar por un agujero negro y salir por otro punto del cosmos o incluso en otra línea temporal. La idea ha sido popularizada por la ciencia ficción, pero la realidad es mucho más incierta. Para que un agujero de gusano sea estable y utilizable, se necesitaría una forma de materia exótica que evite su colapso inmediato. Hasta ahora, esa materia sigue siendo puramente teórica, y la posibilidad de que los agujeros negros sean portales reales sigue sin confirmarse. Otra posibilidad, aún más especulativa, es que los agujeros negros no destruyan completamente la información que absorben, sino que la trasladen a otro universo. Según algunos físicos teóricos, nuestro universo podría ser parte de un multiverso más amplio, donde los agujeros negros funcionan como puertas hacia realidades alternas. Esto significaría que lo que cae en un agujero negro no desaparece, sino que reaparece en otro universo con leyes físicas diferentes. Esta idea podría resolver la paradoja de la información, el problema que surge cuando un agujero negro parece borrar todo rastro de lo que ha absorbido. Pero si un agujero negro pudiera ser utilizado para viajar a través del espacio-tiempo, ¿qué pasaría con una nave que intentara cruzarlo? Los modelos actuales sugieren que cualquier objeto que entre en un agujero negro sería destruido por fuerzas gravitacionales extremas antes de poder salir al otro lado. Sin embargo, algunos físicos han propuesto que ciertos agujeros negros, llamados agujeros negros cargados o en rotación, podrían tener una estructura diferente en su núcleo, permitiendo la existencia de una región donde el tiempo y el espacio no colapsan por completo. Si esto fuera cierto, en teoría, podría haber un camino seguro a través de su interior. A pesar de todas estas posibilidades teóricas, viajar a través de un agujero negro sigue siendo un desafío imposible con la tecnología actual. No solo no tenemos la capacidad de acercarnos a uno sin ser destruidos, sino que ni siquiera podemos confirmar si las teorías sobre los agujeros de gusano o los universos alternos son correctas. Sin embargo, la simple posibilidad de que los agujeros negros contengan secretos sobre la naturaleza del tiempo y el espacio ha llevado a algunos científicos a considerarlos como claves fundamentales para entender la estructura del universo. Incluso sin la capacidad de viajar físicamente a través de ellos, los agujeros negros podrían ofrecernos información crucial sobre cómo funciona el tiempo. Si pudiéramos estudiar con mayor detalle las regiones cercanas a su horizonte de sucesos, podríamos comprobar si las distorsiones temporales que predice la relatividad general ocurren realmente como se espera. Esto nos ayudaría a comprender mejor no solo el comportamiento de la gravedad extrema, sino también si es posible manipular el tiempo de alguna manera. Los agujeros negros representan, en muchos sentidos, los límites del conocimiento humano. Nos desafían a repensar nuestras concepciones del espacio y el tiempo, y nos obligan a considerar posibilidades que parecen sacadas de la imaginación más audaz. Pero la pregunta sigue en pie: si algún día descubrimos que los agujeros negros pueden ser utilizados para viajar a través del tiempo o el espacio, ¿tendremos el valor de cruzar ese umbral desconocido? La gran incógnita: ¿podría un agujero negro devorarlo todo? Desde que los agujeros negros fueron propuestos como una posibilidad teórica, ha surgido una pregunta inquietante: ¿podrían seguir creciendo hasta el punto de devorar todo el universo? Su capacidad para consumir materia y su gravedad extrema los convierten en los depredadores definitivos del cosmos. Si un agujero negro no deja de absorber materia y energía, ¿hay un límite en su crecimiento? ¿O podríamos enfrentarnos a un futuro en el que estos monstruos cósmicos lo absorban todo, incluso el tejido mismo del espacio-tiempo? Para comprender el peligro potencial de un agujero negro en crecimiento, debemos analizar su proceso de alimentación. Cuando un agujero negro devora materia, ésta no desaparece instantáneamente. Primero se acumula en un disco de acreción, una estructura de gas y polvo que gira en torno al agujero negro a velocidades cercanas a la de la luz. A medida que el material se calienta por la fricción extrema, emite enormes cantidades de radiación. Irónicamente, un agujero negro activo es uno de los objetos más brillantes del universo debido a esta intensa energía liberada antes de la absorción final. Sin embargo, no todos los agujeros negros se alimentan de manera constante. Muchos pasan largos periodos inactivos, simplemente esperando que algún objeto cósmico errante cruce su horizonte de sucesos. Si un agujero negro supermasivo estuviera en un entorno con suficiente material, podría seguir creciendo hasta alcanzar tamaños colosales.
Algunos de los agujeros negros más grandes conocidos tienen masas de hasta 50.000 millones de soles, lo que los convierte en entidades capaces de influir en la estructura misma del universo a su alrededor. Sin embargo, aunque estos agujeros negros pueden consumir enormes cantidades de materia, hay límites físicos que impiden que devoren una galaxia entera en un solo evento. Uno de estos límites es la cantidad de material disponible. Si un agujero negro consume todo lo que lo rodea, eventualmente quedará sin alimento y entrará en un estado inactivo. En este punto, ya no representaría una amenaza inmediata. Otro factor limitante es la radiación emitida por el material que cae en su interior. Cuando un agujero negro está en plena actividad, el intenso brillo de su disco de acreción genera una presión de radiación tan fuerte que puede expulsar material lejos de él, frenando su propio crecimiento. Este fenómeno, conocido como límite de Eddington, impide que un agujero negro se alimente sin restricciones y lo obliga a crecer a un ritmo más controlado. Sin embargo, esto no significa que el universo esté completamente a salvo de la expansión de los agujeros negros. En el centro de muchas galaxias, los agujeros negros supermasivos siguen creciendo al consumir estrellas que se acercan demasiado. Si dos galaxias colisionan, sus agujeros negros centrales también pueden fusionarse, formando entidades aún más masivas. Este proceso ha ocurrido repetidamente en la historia del cosmos y probablemente continuará en el futuro, dando lugar a agujeros negros de tamaños inimaginables. Pero existe otra posibilidad más aterradora: los agujeros negros primordiales. Según algunas teorías, estos agujeros negros microscópicos podrían haberse formado en los primeros instantes después del Big Bang, cuando el universo era increíblemente denso y caliente. Si existen, podrían estar dispersos por el espacio, demasiado pequeños para ser detectados fácilmente. Algunos físicos han sugerido que estos agujeros negros podrían haber sobrevivido hasta la actualidad y podrían representar una amenaza si entraran en contacto con la Tierra o con otros cuerpos celestes. Aún más intrigante es la posibilidad de que el universo entero sea consumido por los agujeros negros en una escala mucho mayor. Algunos modelos cosmológicos predicen que, en un futuro extremadamente lejano, toda la materia del universo podría ser arrastrada por la gravedad de los agujeros negros más masivos, creando un escenario conocido como el Big Crunch. En este modelo, el universo colapsaría sobre sí mismo, formando un solo agujero negro de dimensiones inconcebibles. Esta hipótesis, aunque especulativa, plantea la posibilidad de que los agujeros negros sean no solo el fin de estrellas y galaxias, sino el destino final del cosmos mismo. Por otro lado, la teoría de la radiación de Hawking sugiere que los agujeros negros no son eternos. Según esta idea, los agujeros negros emiten partículas lentamente, perdiendo masa con el tiempo hasta evaporarse por completo. Para un agujero negro estelar, este proceso tomaría más tiempo que la edad actual del universo, pero para los agujeros negros supermasivos, el proceso podría durar inconcebibles cantidades de tiempo. Si esta teoría es correcta, en el futuro, los agujeros negros podrían desaparecer, dejando tras de sí un universo oscuro y frío. A pesar de todas estas teorías, el destino final de los agujeros negros sigue siendo un misterio. Su capacidad para deformar el espacio y el tiempo, su conexión con la posible existencia de dimensiones ocultas y su potencial para alterar el equilibrio cósmico los convierten en uno de los enigmas más inquietantes del universo. No sabemos si los agujeros negros continuarán creciendo hasta devorar lo que conocemos, si se evaporarán lentamente con el tiempo o si esconden secretos aún más sorprendentes en su interior. El universo es vasto y misterioso, y los agujeros negros representan una de sus facetas más aterradoras y fascinantes. Pueden ser los arquitectos de la destrucción, devorando estrellas y planetas, o pueden ser las llaves de los secretos más profundos del cosmos. Pero la gran pregunta sigue en el aire: si los agujeros negros son capaces de consumirlo todo, ¿quedará algo después de ellos? El destino final del universo y el papel de los agujeros negros. Los agujeros negros no solo son los depredadores cósmicos definitivos, sino que podrían tener un papel crucial en el destino final del universo. Durante miles de millones de años, han moldeado galaxias, alterado el curso de estrellas y devorado todo lo que se ha acercado demasiado a su horizonte de sucesos. Pero, ¿qué pasará con ellos en el futuro? ¿Serán los últimos sobrevivientes en un universo moribundo? ¿O su propio final nos revelará una nueva fase de la existencia cósmica? Uno de los escenarios más inquietantes es el llamado Big Freeze, o la muerte térmica del universo. Según esta hipótesis,
El universo continuará expandiéndose indefinidamente hasta que toda la energía utilizable se disperse. En este futuro lejano, las estrellas agotarán su combustible y dejarán de brillar, las galaxias se separarán cada vez más y el cosmos se volverá un vasto vacío. En este panorama sombrío, los agujeros negros serían los últimos en seguir existiendo, alimentándose de los restos de un universo agonizante hasta que no quede nada más que absorber. Pero incluso los agujeros negros no son eternos. De acuerdo con la teoría de la radiación de Hawking, estos monstruos cósmicos emiten una tenue radiación que, con el tiempo, los hace perder masa. Cuanto más pequeño es un agujero negro, más rápido se evapora, hasta que, en una última explosión de energía, desaparece por completo. Para un agujero negro del tamaño del Sol, este proceso tomaría un tiempo mayor que la edad actual del universo, pero los agujeros negros supermasivos podrían tardar inconcebibles 10 a la potencia de 100 años en desvanecerse por completo. En un universo que ha perdido todas sus estrellas y galaxias, solo quedarían estos colosos, emitiendo su último aliento hasta desvanecerse en la nada. Pero hay quienes creen que los agujeros negros podrían no ser el final, sino el principio de algo nuevo. Algunas teorías sugieren que, cuando un agujero negro se evapora, la información que alguna vez absorbió podría ser liberada de alguna forma desconocida. Esto ha llevado a la hipótesis de que los agujeros negros podrían ser los responsables de la creación de nuevos universos. Según esta idea, en el momento en que un agujero negro colapsa completamente, la energía que contiene podría desencadenar una nueva explosión similar al Big Bang, dando origen a un nuevo cosmos con leyes físicas diferentes. Otra posibilidad intrigante es que los agujeros negros podrían desempeñar un papel en la contracción del universo, en un proceso conocido como el Big Crunch. Si la expansión del universo se detuviera y comenzara a revertirse, toda la materia y la energía podrían concentrarse en una singularidad similar a la que dio origen al Big Bang. Algunos modelos sugieren que los agujeros negros, al acumular enormes cantidades de materia, podrían actuar como puntos de concentración gravitacional que acelerarían este colapso. Si esto ocurriera, el universo podría colapsar en sí mismo, solo para renacer en un nuevo ciclo de creación y destrucción. Más allá de estas teorías, los agujeros negros también podrían esconder respuestas sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Algunas propuestas científicas sugieren que el interior de un agujero negro no es un vacío de destrucción, sino un puente hacia otra dimensión o incluso hacia otro universo. Si esto es cierto, los agujeros negros no serían el final de la materia que absorben, sino simplemente una transición hacia algo completamente diferente. Esta idea encaja con la teoría del multiverso, que postula que nuestro universo podría ser solo uno entre infinitos, conectados a través de fenómenos como los agujeros negros. Sin embargo, sigue existiendo un problema sin resolver, la paradoja de la información de los agujeros negros. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede perderse completamente, pero si un agujero negro destruye todo lo que absorbe, ¿qué ocurre con la información de la materia que ha devorado? Si la radiación de Hawking no la preserva, esto significaría que los agujeros negros violan uno de los principios más fundamentales de la física. Resolver este enigma no solo nos permitiría entender qué sucede con la materia y la energía en el interior de un agujero negro, sino que podría darnos pistas sobre la estructura misma del universo. A pesar de las innumerables preguntas que rodean a los agujeros negros, hay una certeza: su papel en el futuro del cosmos es innegable. Ya sea como las últimas entidades en un universo condenado a la oscuridad, como semillas de nuevos universos o como puertas hacia dimensiones desconocidas, los agujeros negros representan el límite entre lo que sabemos y lo que aún está por descubrir. El universo aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Los agujeros negros son uno de los mayores enigmas del cosmos, símbolos de poder absoluto y misterio insondable. La pregunta final es inevitable. Si los agujeros negros son la clave para entender el destino del universo, ¿qué nos espera cuando finalmente descubramos su verdad?